Hola, hola, ¿te gustaría saber qué es una palabra rema y cómo puedes aplicar esta palabra directamente a tu vida cuando estás haciendo tus devocionales bíblicos? Si es así, no busques más, quédate viendo este video. Hola, hola, bienvenidos a todos y todas. Mi nombre es Jackie Sanz y soy la creadora de contenido de la comunidad creada para inspirar. Si tú eres nueva o nuevo, te invito a que te suscribas en el botón de abajo y si al finalizar nuestro video crees que tiene contenido que aporte valor a tu vida, entonces regálanos un like o déjanos un lindo comentario en la parte de abajo que yo voy a estar encantada de leerte. Y bueno, el tema del que quiero hablarte el día de hoy se trata de qué es una palabra rema y cómo puedo aplicar esta palabra directamente a mi vida, cuál es el propósito de esta palabra y cuál es la finalidad que tiene una palabra rema. Y la verdad es que considero que es importante que entendamos cuál es el sentido de esta palabra y cómo podríamos aplicarla a nuestra vida y qué es lo que esta palabra específicamente nos enseña, ya que muchas veces no nos damos cuenta que tenemos la duda del significado de esta palabra, sino que damos por entendido que la entendemos perfectamente bien. Sin embargo, cuando empezamos a hacer un diario creativo bíblico o llevamos un cuaderno de notas bíblicas, surge entonces cómo extraigo una palabra rema de la Biblia a mi cuaderno. ¿Qué es lo que debo escribir? ¿Acaso siempre escribimos aquello que suena bonito? ¿Aquello que se escucha bonito? ¿Aquello que me está emocionando? Así es que para seguir este video voy a dejar en la cajita de información el enlace de esta plantilla que estás viendo en pantalla para que la descargues, la traigas al video y entonces empieces a llenar cada uno de los recuadros que estoy completamente segura que van a ser de mucha ayuda o de mucha utilidad cuando estés haciendo tus devocionales bíblicos. Así es que sin más que decir, vamos a comenzar. Y bueno, para explicar mejor el sentido de la palabra, traigo esta plantilla que voy a estar compartiendo contigo. Puedes descargarla en el enlace que te dejé en la cajita de información. Una vez impresa, puedes regresar al video para que vayas llenando junto conmigo cada uno de los apartados y así esta explicación quede mucho más entendible para que tú sepas cuál es la palabra que puedes ir extrayendo durante tus procesos de lectura bíblica o tu tiempo con Dios. Bueno, entonces vamos a definir primero que la palabra rema es la palabra de Dios. Esto quiere decir que esta palabra rema proviene directamente de la boca de Dios. Entonces la palabra rema es la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios, ¿a quién es dada? Bueno, la palabra de Dios es dada a una persona específica para una situación específica. ¿Qué quiere decir este punto? Que la palabra que Dios te está dando directamente a ti durante tu proceso de lectura o de devocional no precisamente va a ser la misma palabra rema que me va a estar dando a mí. Recordemos que la palabra de Dios es muy personalizada también y habla de acuerdo a la porción que está necesitando tu corazón. Ok, muchas veces estamos leyendo nuestro devocional y vamos captando palabras que pareciera que han sido escritas directamente para nosotras o específicamente para nosotras, ya que tal vez en ese momento o en ese periodo de nuestra vida estamos viviendo alguna situación o circunstancia en la que estamos necesitando esa palabra. Ok, nuevamente vamos a recapitular. La palabra rema es la palabra directa que sale de la boca de Dios o es la palabra de Dios que es dada a una persona específica para una situación específica. Después, ¿cuál es el propósito de esta palabra rema? Y aquí quiero compartir contigo 4 propósitos que particularmente creo que pueden servirte muchísimo porque la palabra rema siempre nos va a enseñar algo. También la palabra rema
es una palabra de consuelo o nos va a consolar de acuerdo a alguna circunstancia específica de nuestra vida. También la palabra rema es una palabra de exhortación o es una palabra que exhorta respecto de algo. Y finalmente, la palabra rema es una palabra de consejo o es una palabra que aconseja, ¿ok? Después, ya sabemos qué es una palabra rema, a quién es dada esa palabra rema y cuál es el propósito de esa palabra rema o esa palabra directa que tu vida necesita. Ahora, esta pregunta siempre surge cuando estamos precisamente iniciándonos en llevar un devocional bíblico y sobre todo cuando llevamos un cuaderno creativo en donde sabemos que debemos escribir o anotar todo aquello de lo que estamos aprendiendo. Y siempre surge la pregunta, ¿cómo extraigo esa palabra rema? Para que tú sepas qué palabra debes extraer, siempre debes preguntarte, ¿qué de lo que estoy leyendo me está enseñando algo? Pero también te puedes hacer la siguiente pregunta como, ¿qué de lo que estoy leyendo puedo aplicar directamente a mi vida? Entonces, estas dos preguntas son básicas porque te van a ayudar muchísimo para saber qué es exactamente lo que puedes escribir en tu diario creativo bíblico o en tu cuaderno de notas. ¿Qué de lo que estás leyendo te está enseñando algo? ¿Y qué de lo que estás leyendo puedes aplicar a tu vida? Recordemos que la palabra de Dios es aplicable para todos los tiempos, para todas las personas, para todas las circunstancias o diferentes etapas de nuestra vida. Ahora, es importante que nosotras sepamos personalmente qué de la palabra podemos aplicar precisamente para aquellas etapas en las que indudablemente vamos a estar pasando y no siempre serán buenas para nosotros o no siempre serán de felicidad, ¿ok? Sino que muchas veces vamos a pasar etapas en donde padeceremos, en donde sufriremos, en donde nos entristezcamos, en donde lloremos, y es necesario que exista una palabra rema, ¿ok? O una palabra directa que te esté hablando a tu corazón, la cual ya sea que te está enseñando algo, te está consolando respecto de algo, te está exhortando respecto de algo o te está aconsejando. Bueno, después ya sabemos cómo extraer la palabra rema. Ahora, ¿cuál es la finalidad de esa palabra rema? Bueno, también quiero compartir contigo 4 puntos básicos. La finalidad de esta palabra rema siempre será aprenderla, meditarla, aplicarla y enseñarla. Y aquí quiero tomar un pequeño tiempo para explicarte cada una de estas 4 finalidades. Bueno, la palabra rema tiene como finalidad aprenderla porque, como te comentaba hace un momento, muchas veces vamos a estar pasando situaciones o circunstancias difíciles en nuestra vida que nosotras mismas, por nuestra propia inteligencia, no vamos a saber cómo salir adelante de esa situación. Entonces, para eso es importante que aprendamos Biblia o que aprendamos la palabra de Dios para estarla recordando durante ese periodo o ese proceso difícil o duro, ¿ok? También la finalidad de la palabra rema es meditarla. Cuando nosotras estamos leyendo o estamos en nuestro recorrido en las escrituras, es importante que leamos con conciencia, 100% conscientes y concentradas de que lo que estamos haciendo está nutriendo nuestro espíritu, nuestra alma y nuestra mente. Porque, por ejemplo, si nosotras sabemos cuál es nuestra lectura del día y abrimos la Biblia o el pasaje bíblico en el día que nos toca y bueno, empezamos a leer, pero no estoy segura de lo que estoy haciendo, simplemente estoy leyendo por leer, simplemente quiero terminar la lectura para poder marcar en mi calendario que estoy cumpliendo,
te aseguro que cuando termines de leer tu pasaje bíblico, cerrarás tu Biblia y no habrás entendido nada y no sentirás tampoco una diferencia ni en tu conocimiento ni tampoco una diferencia en tu espíritu. Porque como hemos aprendido, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, ¿ok? La palabra de Dios es penetrante y cortante también. Así es que cada que nosotras leemos la palabra de Dios debemos pensar, que es meditar precisamente en aquello que estamos aprendiendo. Después, otra de las finalidades de la palabra rema es la aplicación. Y este punto es bien importante porque si tú ya aprendiste la palabra, si tú ya meditaste la palabra, te aseguro que cuando estés pasando estos procesos difíciles en tu vida, sabrás cómo aplicarla. Y entonces ya no batallarás con ese tipo de preguntas que a veces nos surgen como ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿O qué decisión es la que yo debería tomar respecto a, no sé, a alguna propuesta de trabajo o a la carrera que quiero estudiar o hacia la ciudad a donde me quiero mover o a cualquier decisión importante que tengas que tomar en tu vida? Sabrás cómo aplicar la palabra, ¿ok? Porque ya la aprendiste, ya la meditaste y ahora sabes aplicarla. Y bueno, por último, la finalidad de la palabra rema es enseñarla. Recordemos que cuando hemos determinado aprender la palabra de Dios, realmente nos estamos capacitando. Y si tú ya pusiste en práctica el aprenderla, el meditarla y el aplicarla, es necesario que ahora vayas y la enseñes. No me estoy refiriendo a que abras una escuela, por ejemplo, sino que la puedes enseñar en cualquier momento, en cualquier lugar, desde tu familia, tus compañeros de trabajo, tus compañeros en la escuela, algún vecino, yo qué sé, pero siempre estará en ti esa sensación de querer compartir aquello que tú has aprendido, aquello que tú has meditado y aquello que tú has aplicado y que te has dado cuenta que te ha funcionado. Por último, quiero hablarte acerca del no de la palabra rema. Y aquí vamos a poner que la palabra rema no es escribir lo que nos está llamando la atención de la palabra, simplemente porque se escucha bonito. Y es importante que pongas énfasis en el no de la palabra rema, ¿ok? Porque muchas veces solemos caer en ese error. De hecho, a veces simplemente abrimos la Biblia buscando palabras bonitas, palabras que creemos que van a llamar la atención de la otra persona que esté leyendo esa misma palabra. Sin embargo, no siempre la palabra rema será una palabra bonita. Por eso es que estamos definiendo que la palabra rema tiene un propósito, que es enseñar algo, consolar en algo, exhortar respecto de algo o aconsejar. Bueno, y aquí te quiero mostrar ahora algunos ejemplos dentro de mi diario creativo de la palabra rema. Y quiero mostrarte específicamente en mis lecturas del libro de Ezequiel, ya que este video surge precisamente porque una de ustedes nos comentó que leyendo su devocional en Ezequiel no sabían exactamente qué escribir, ¿vale? Y yo entiendo muchas veces porque Ezequiel es un libro profético. Ezequiel de hecho es un profeta mayor, entonces es un poco difícil entender las profecías de Ezequiel. Sin embargo, cuando estás estudiando la palabra con el enfoque correcto, que es aprenderla, meditarla y aplicarla para después enseñarla, te aseguro que encontrarás muchos consejos en el que el profeta pone énfasis, porque es palabra rema, es palabra de Dios, palabra que Dios inspiró a este hombre para que este hombre las expresara, ¿ok? Y así el pueblo en ese tiempo, bueno, el pueblo de Judá pudiera escuchar dichas profecías. Mira, aquí quiero mostrarte este ejemplo que encontramos en el capítulo 6, verso 22 de Ezequiel, que dice: voy a pedirte cuentas por tu conducta, voy a castigarte por tus acciones detestables, vendrá desgracia tras desgracia, ese día tendrás confusión, castigaré con ira tu orgullo, los malvados perderán su vida, no habrá sacerdotes ni ancianos que los aconsejen, yo me apartaré de este país y dejaré que profanen mi templo, que era mi tesoro. Vendrán bandidos y lo profanarán. Ahora, si yo estoy leyendo la palabra simplemente por leerla, sin estar 100% conectada, sin tener en mi mente la finalidad de meditarla, obviamente yo voy a pasar por alto ciertos versículos, como sería este ejemplo de Ezequiel 22.
porque estoy entendiendo que es una palabra dura, es una palabra de castigo. Sin embargo, cuando yo estoy enfocada, intento buscar el propósito de la palabra, ¿ok? Entonces yo puedo entender que este pasaje específicamente me está exhortando respecto de algo. Y entonces el punto exhortarte respecto de algo entra en uno de nuestros 4 puntos del propósito de la palabra rema. ¿Cuál es la exhortación que yo estoy recibiendo en este pasaje? Que el Señor me va a pedir cuentas por mi conducta. Así es que yo debo estar aplicada a cómo son mis acciones todos los días. Cómo es mi forma de pensar, cómo es mi forma de ser. Porque yo puedo decir que soy una persona muy buena, pero puede haber ciertas facetas en mi vida en donde me convierto en una persona malvada. Y entonces esa es la acción que a Dios le desagrada y está dando esa palabra de corrección a través del profeta Ezequiel para que todo el pueblo la entienda, la escuche, la entienda y se arrepienta de esa mala conducta. Quiero mostrarte algún otro ejemplo. Mira, hablándote de hecho acerca de la conducta y que el Señor nos va a pedir cuentas por la conducta personal, podemos ver más adelante en Ezequiel capítulo 18 verso 17 que dice: pero si una persona malvada deja de hacer lo malo y comienza a hacer lo que es recto y justo, entonces esa persona malvada vivirá. Aquí estoy encontrando nuevamente este pasaje ligado con Ezequiel 6:22, la cual nuevamente me está exhortando respecto de algo. Bueno, quiero mostrarte ahora alguna otra palabra, alguna otra palabra. Por ejemplo, vamos a ver lo que dice Ezequiel 37, versos del 9 al 10, que dice: ¿qué sucedió al hablarles? Y aquí estamos hablando acerca de la visión que el profeta Ezequiel tuvo acerca del valle de los huesos secos. ¿Y qué había sucedido cuando Ezequiel profetizó o habló vida sobre los huesos secos? Y dice que los huesos comenzaron a juntarse unos con otros. Dios le dio palabra rema, para que ahora hablara al aliento de vida, y entonces el aliento de vida vino y entró en ellos, y ellos vivieron y se pusieron de pie y parecían un inmenso ejército. Esta palabra rema me está enseñando algo. ¿Qué me está diciendo? Que yo puedo ser un montón de huesos secos, pero si yo hablo vida a mi propia vida, yo infundo el aliento, que es la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, entonces mis huesos secos van a revivir, se van a llenar de carne nuevamente y van a volver a tener vida. Porque así lo está declarando la palabra. Entonces es una palabra que me está enseñando algo y me aplica. De hecho, esta palabra me está aplicando a que yo todos los días tenga cuidado con aquello que sale de mi boca. Y que cuando yo me siento tal vez triste, me siento llena de problemas, entonces como yo ya aprendí esta palabra, como yo ya medité esta palabra, ¿qué es lo que va a suceder? La voy a poder aplicar en tiempo oportuno para mi vida, ¿vale? Bueno, te voy a mostrar un ejemplo más. Mira, vamos a ver lo que dice Ezequiel capítulo 39. Desde el verso 25 al 28 dice: ahora voy a tener misericordia de todo el pueblo de Israel. Ahora vivirán tranquilos en su propia tierra sin que nadie los moleste. No dejaré desterrado a ninguno. ¿De qué me está hablando esta palabra rema? De consuelo. Inevitablemente el Señor aquí me está dando palabra de consuelo. Me está diciendo que cuando mis periodos o procesos de tribulación o de castigo o de sufrimiento y yo haya sido valiente, haya fortalecido mi carácter, haya clamado y orado más en lugar de renegar, entonces el Señor se dará cuenta que yo aprendí la lección y tendrá misericordia de mí. Y a causa de esa misericordia yo voy a poder vivir tranquila
en el lugar donde el Señor me haya plantado sin que nadie me moleste, porque Él no dejará desterrado a ninguno, o Él no se olvida de aquel que le busca con un corazón sincero. Entonces, ¿por qué extraje esta palabra durante mi devocional en la Biblia? Porque yo entiendo que a través de esta palabra me está consolando. Y bueno, así a lo largo de tus devocionales diarios vas a poder encontrar no solo una palabra que te consuela o una palabra que te exhorta de algo, sino también palabra que te enseña o palabra que te aconseja. Y no necesariamente las puedes escribir así tal cual de manera normal como como escribes comúnmente, sino que también puedes resaltar a cualquiera de estos propósitos en en letras más grandes, para que cuando abras tu diario creativo bíblico tu mirada se vaya a aquellas palabras que tú marcaste porque te enseñaron algo o porque entendiste que esa palabra Dios te la estaba dando directamente a ti. Yo, por ejemplo, aquí escribí la palabra tu presencia es mi gozo, ¿ok? Porque esa es una palabra que yo ya aprendí, es una palabra que a mí me ha enseñado algo en medio de situaciones diversas en mi vida. Es una palabra que me ha aconsejado y consolado, pero no necesariamente esta palabra va a ser una palabra que esté hablando directamente a tu vida. Por eso es que la palabra de Dios es muy personal, de acuerdo a lo que nosotras vamos leyendo en nuestro día a día y de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo en ese tiempo, el Señor nos va a hablar. Y eso es lo hermoso de la palabra, porque yo te aseguro que este año o en este tiempo que estamos leyendo determinado libro, Dios nos habla de una manera, pero el próximo año que tal vez estemos en el mismo libro, Dios nos va a hablar de una distinta manera. Bien, ¿qué te pareció el video del día de hoy? Si te gustó o crees que tiene contenido de valor, no te olvides regalarnos un like o dejarme un lindo comentario. El día de hoy finalmente hemos aprendido cuál es el propósito de esta palabra Rema, cómo extraemos esta palabra Rema, cuál es la finalidad de la palabra Rema, que es aprenderla, meditarla, aplicarla y enseñarla. Y también hemos aprendido a quién es dada esta palabra. Así es que en la palabra de Dios no hay favoritismos. Esta palabra es dada a cualquier persona que tenga el deseo y la intención de aprender la palabra de Dios, la cual pueda aplicar a su vida. Espero con todo el corazón que este video te haya enseñado algo y que pongas en práctica estos consejitos. Por mi parte es todo. Yo te mando un fuerte abrazo y un beso, y si Dios quiere nos vemos la próxima semana con un video creativo más. Que Dios te bendiga.